Hola, buenas tardes. El día de hoy quisiera traerle un tema completamente nuevo e interesante en todo este recorrido que estamos realizando. Entonces, el tema que vamos a tocar el día de hoy es la composición de las plantas. Las plantas están compuestas por nutrientes, nutrientes químicos. Entonces, nos preguntamos, ¿qué son los nutrientes? Primeramente, los nutrientes son aquellos que le generan la estabilidad y la nutrición, valga la redundancia, a la planta para que ésta pueda crecer y reproducirse. Y como bien recordamos en los anteriores fundamentos, la planta necesita que estos elementos químicos estén dentro de ella, ¿sí? Entonces, una vez, una vez ya hemos conocido cuál es la definición de qué son los nutrientes vegetales, en este caso, que son aquellos elementos químicos que le generan la estabilidad, le generan la nutrición a la planta para que ésta pueda crecer y reproducirse óptimamente, nos preguntamos cómo están compuestas las plantas. Las plantas están compuestas mayoritariamente en peso seco. Hay que tener muy claro eso, porque no es lo mismo la planta en peso seco que la planta con agua. La planta está compuesta entre un 80-90% de agua, entonces hay que tener claro eso. Las plantas compuestas en peso seco, las plantas están compuestas en peso seco por carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Cierto? Aquí ocurre algo muy significativo para las plantas. La composición de las plantas en su porcentaje no siempre es lo mismo, me hago entender. Muchas veces en suelos que tienen mayor cantidad de sílice o mayor cantidad de aluminio, podemos encontrar plantas que este porcentaje puede aumentar o disminuir. No es lo mismo un terreno, un suelo que tenga un mayor porcentaje de aluminio para plantar que un terreno que tenga menor porcentaje de aluminio. Cuando se realiza un análisis de la planta, se puede encontrar que hay una mayor o menor cantidad de aluminio dentro de esta. Entonces, haciendo un paralelismo con la vida, podríamos dar a entender que tú eres donde creces, ¿sí? Es como cuando te dicen como, no es que uno es donde nace, sí, uno es donde, en este caso, la planta es donde crece, ¿sí? Esta composición no va a cambiar, mayoritariamente siempre va a tener carbono, hidrógeno y oxígeno. Sin embargo, los otros compuestos como lo son el aluminio, la sílice, ¿qué más? El calcio, sí pueden variar a medida que sea diferente el suelo, ¿sí? Estos sí pueden variar. Sin embargo, esta composición siempre se mantiene en la mayor cantidad. Recuerden, es planta en peso seco. ¿Por qué? Porque la planta, la que vemos normalmente, la que vemos en la calle, la que vemos en nuestros cultivos, contiene entre un 80 y un 90% de agua. Bien, entonces, ¿de dónde obtiene la planta este carbono, hidrógeno y oxígeno? Bueno, las plantas obtienen este carbono, hidrógeno y oxígeno recordando a Justin for Living y a Van Helmont. Van Helmont, recordemos que descubrió que las plantas estaban mayoritariamente compuestas de agua, entonces el hidrógeno y el oxígeno lo obtienen mayoritariamente del agua, ¿sí? Mientras que el carbono, que está aquí, lo obtienen del CO2 atmosférico, recordando que esto lo descubrió Justin von Liebig. Bien, ya entendemos entonces que gracias a Justin von Liebig y a Van Helmont entendemos que el hidrógeno y el oxígeno se obtiene a partir de agua que la planta absorbe y el carbono a partir del CO2 atmosférico, ¿cierto? Muy bien. Las plantas están compuestas mayoritariamente, o lo que se ha descubierto hasta ahora, por 60 elementos químicos. 60 elementos químicos, ¿cierto? De estos 60 elementos químicos, estos están distribuidos cuantitativamente, es decir, hay una proporción cuantitativa de ellos. Y ustedes dirán, pero ¿cómo así? ¿Por qué hay 60 elementos químicos y mayoritariamente está carbono, hidrógeno, oxígeno, y después vendrán otros como silicio, calcio, también podrían venir otros que influyen en el suelo, que están presentes en el suelo? Me hago explicar. Las raíces de las plantas absorben lo que esté soluble, ¿sí? Más adelante veremos que a pesar de que nuestro suelo esté compuesto por una
cantidad de elementos químicos para la nutrición de las plantas. A medida que pasa el tiempo, muchos elementos que la planta quizás no necesita o que necesita mucha menor cantidad, que son micronutrientes, ella los va a absorber. Entonces, ¿qué hace la planta? La planta absorbe todo lo que esté soluble dentro del suelo, ¿sí? Ahora, ya entendido esto de esta parte, vamos a hacer un cuadro. Vamos a hacer un cuadro donde se explique bien la composición de las plantas, ¿sí? Muchas plantas, como girasol, esto es un ejemplo, no son datos 100% reales. Girasol, no sé, habichuelas, aunque esto es una luminosa, habichuelas, no sé, matarratón. Muchas de estas plantas están compuestas por potasio, nitrógeno, fósforo, ¿cierto? NPK, KPN. La mayoría de las plantas están compuestas por el NPK o KPN. Recordemos que esto después lo descubrió Lewis and Gilbert, donde dieron que las plantas estaban también compuestas para su nutrición, utilizaban mucho lo que es el potasio, el nitrógeno y el fósforo. Listo. Entonces, ya entendiendo esta parte, a partir que Lewis and Gilbert nos había dicho que las plantas también tenían una composición alta en fósforo, nitrógeno y potasio a través del abono, podemos hacer una ejemplificación de, no sé, aquí necesitamos que la planta tiene 1,6, 1,69 de potasio, la habichuela tiene 8,38, estoy dando valores arbitrarios, no, 8,88 está muy alto, pongamos a lo mejor 0,99, y el matarratón tiene 1,0 para potasio. Para nitrógeno, esto sería 3,00, dos cifras decimales, 1,52 y 0,82, ¿sí? Y acá sería 1,02, 3.8 y 1,43, ¿cierto? Entonces, vemos que la planta tiene, para el potasio, en nuestra especie que son girasol, habichuela y matarratón, el potasio se encuentra en mayor cantidad para el girasol, lo mismo que el nitrógeno, diferencia acá, pero acá en el nitrógeno para la habichuela se aumentó a 1,52, mientras que disminuyó para el matarratón es 0,82. Para el fósforo sí hubo una variación. Aquí podemos observar que la habichuela está en el 3,8, mientras que para el girasol es 1,2 y 1,43 para el matarratón. Fue aumentando el matarratón dependiendo de qué tipo de planta sea. Entonces, teniendo esto en cuenta, entenderemos que dependiendo del tipo de planta, asimismo será la cantidad de nutrientes que necesita para dar su crecimiento y posterior reproducción. No es un valor estático, porque muchas veces lo que hacen muchos agricultores es utilizar, no es que la planta necesita potasio, pero el suelo ya viene con mucho potasio y entonces le agrega mucho más potasio. Lo que hace esto es darse, eso se le conoce como lujo elemental o lujo de desperdicio, que es cuando tú utilizas un elemento, un compuesto que no requieres para alimentar más tu cultivo, ¿sí? Entonces, la planta, ¿qué hace? La planta, cuando esto pasa, la planta tiende a dañarse el cultivo, tiende a morir. Entonces, hay que saber muy bien distribuir estos compuestos para no afectar nuestro cultivo como tal. Listo, entonces, nosotros ya sabemos cómo están compuestas mayoritariamente las plantas, que son carbón, hidrógeno y oxígeno, ¿no? Y que dependiendo del suelo donde se plante, asimismo tendrá una variación de otros elementos, aluminio, silicio, etc. Ahora bien, ¿cuáles son los criterios de esenciabilidad que la planta da? Porque la planta no solamente toma de aquí, de allá, de acá, no. La planta tiene ciertos criterios para decir, bueno, este elemento sí es esenciable
sí es necesario para mi crecimiento y mi posterior reproducción. Entonces, Arnold Aston en 1939, en plena guerra mundial, dieron 3 criterios, ¿no? El primer criterio que encontramos es que ese elemento que la planta requiere para crecer debe ser un elemento que le dé crecimiento y desarrollo reproductivo. El segundo, que es importante, es que los elementos no pueden ser reemplazables. Y lo tercero es que este elemento debe estar dentro de la planta. Este elemento debe estar dentro de la planta y no debe servir como camino a otros elementos. Entonces, si uno se fija en estos 3 criterios, que son el crecimiento y el desarrollo reproductivo para la planta, que no puede ser este elemento esencial, no puede ser reemplazable, y que el elemento no puede estar dentro, que debe estar dentro de la planta y no debe ser camino para otro elemento, uno entiende que es un criterio bastante aceptable. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado que sí se pueden, algunos elementos sí se pueden cambiar, pero se necesitaría mucho de ese elemento para poder ser reemplazable con otro. Por ejemplo, se ha demostrado que se han reemplazado calcio por estroncio, ¿sí? Entonces, sí se puede realizar ciertos intercambios o sí se puede realizar ciertos reemplazos de elementos, pero al final eso tendrá problemas. Entonces, sí se pueden reemplazar ciertos elementos, sin embargo al final eso podría generar problemas. Hombre, tenemos que tener en cuenta esta parte de esenciabilidad, porque hay nutrientes esenciales y otros nutrientes que sí los necesita, pero no en una mayor cantidad. ¿Sí me hago entender? Posteriormente vamos a notar y a entender más sobre los macronutrientes y los micronutrientes que la planta necesita para crecer. ¿Sí? Hay nutrientes que, a pesar de tener una menor cantidad en la planta, sí son esenciales, y otros que tienen mayor cantidad, que también que son macronutrientes en este caso, que no se consideran tan esenciales. Pero entonces hay que tener en cuenta qué tipo de planta estamos utilizando y qué tipo de elementos son esenciales para la planta, independientemente de su cantidad, para que ésta pueda crecer y desarrollarse, para que pueda cumplir estos criterios, que es el crecimiento y el desarrollo reproductivo, que pueda ser reemplazable, que no pueda ser reemplazable, mejor dicho, y que este elemento no pueda estar dentro de la planta y que este elemento pueda estar dentro de la planta y no que sirva para camino a otros, ¿vale? Entonces, para tener eso en cuenta, la clase de hoy fue un poquito rápida y disculpen de nuevo si me equivoqué, de verdad tenía todo esto preparado, pero ocurrieron ciertas cosas que se me salieron de las manos, y si no entienden algo, si no pueden comprender algo, les pido mil y un disculpas. La verdad es que tuve que venir corriendo, tuve que hacer esto y aquí estoy dándola toda porque a mí me interesa que la gente sepa sobre este tema, que la gente no haga las cosas solamente por hacerla. Me interesa que la gente lo comprenda, y cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, por favor realizarla, porque este es un proceso de aprendizaje mutuo. Yo aprendo a través de esto, ustedes aprenden a través de mí. Y hay cosas que quizás no las pueda decir directamente, pero pues siempre voy a estar allí, porque a mí me interesa mucho el desarrollo de mi pueblo y de aquella persona que quiera aprender acerca de esto. Sin nada más que decir,
Le agradezco mucho las personas que, las 2, 10 personas que ven el video, no me importa. Lo importante es que este contenido llegue a las personas y que no se quede allí. Recuerden que cuando el dinero, eh, cuando el dinero no se pueda comer, lo único que nos quedará son las plantas. Y la mayoría de nosotros no sabemos cultivar, o bueno, la mayoría no sabe cultivar. Así que muchas gracias.